Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar de Solana, que está explotando, el precio está cumpliendo tal cual lo que habíamos esperado de entrar en una zona de price discovery, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué estábamos hablando cuando analizamos Solana. Vamos a los gráficos para poder empezar con esto. Obviamente hacemos análisis de criptomonedas todos los días, así que no te olvides de suscribirte si no estás suscrito y darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando subimos este tipo de videos. Hablamos de análisis de criptomonedas, análisis técnicos, vemos puntos de entrada de las criptomonedas, es decir, dónde podemos entrar para sacar la mayor posibilidad de hacer un trade exitoso, ¿sí? Que le venimos dando muy bien a todas con el análisis técnico, filtrando muy bien los puntos de entrada y con muy buenas predicciones, y también qué hacer en cada caso, es decir, qué hacer si el precio va para arriba y qué hacer si el precio va para abajo, que es lo importante, ¿no? Saber qué hacer en cada caso, ¿sí? Así que estamos viendo exactamente eso. Entonces, vamos a ver cómo estamos, en qué situación estamos ahora. Para eso vamos a ver los gráficos acá. Estamos en el gráfico de Solana diario, que tenemos lo siguiente para actualizarlos en los que no vieron los videos anteriores, ¿sí? Estamos hablando de que cuando tuvo este retroceso acá, habíamos dicho que este era un punto de entrada en el rectángulo, lo marcamos tal cual, llegó el precio hasta ahí y empezó el rebote, ¿no? Una vez que sucedió esto, era poco probable que se encuentre otro punto de entrada claro. Uno sí, podía entrar acá y aún así ganar bastante dinero, es verdad. El tema es que lo que uno hace al analizar es analizar el riesgo-beneficio de un trade, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si uno entra, las posibilidades de que las cosas salgan bien y las posibilidades de que las cosas salgan mal, y cuánto perdés o cuánto ganás en cada caso. Por eso entrar en esta zona era ya bastante más riesgoso. Dijimos que se podía entrar si es que entraban, y teníamos la siguiente situación que lo tenemos marcado acá con los gráficos, ¿sí? Si uno entraba más adelante, lo que podía hacer era comprar, ver qué pasa acá, si rebota, vender y comprar más abajo, que era esta zona de vuelta, si bajaba este rectángulo de acá, ¿sí? Si no rebotaba, esperar a aguantar la siguiente zona, si pasaba acá y rebotaba, vender, si no, aguantar a ver qué pasaba. Esa era la idea del que quería entrar después ya, una vez que se pasó esta zona de compra clara, que era esta zona, ¿sí? Que si uno entraba acá, el trade por lo menos le iba a dar un 17%, habíamos dicho, ¿sí? Y si uno entraba después, que ya era un trade más riesgoso, tenía un trade de 8% contra una caída también de 8%. Ya era una relación de 1 a 1. En cambio, en el otro caso era una relación de 2 a 1 o 3 a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué situación tenemos ahora? Estamos hablando de que el precio hizo lo siguiente, ¿sí? Si uno entraba acá, nosotros ya venimos en Solana, claro, para los que no siguen, todavía no vieron los videos anteriores que hicimos, estamos en Solana de los 96 más o menos, ¿sí? Obviamente hicimos salidas, entradas y salidas, lo vinimos hablando acá en todos estos gráficos que se ven marcados, estos dibujos que se ven acá donde había punto de entrada, punto de salida, que los marcamos clarísimo. La otra entrada que hicimos fue en 155 acá, y acá vendimos acá, entramos de vuelta en el rebote acá en 155 y sacamos muy buen rendimiento con Solana en ese caso, ¿sí? ¿En qué estamos ahora? Ahora estamos que el precio superó el precio, esta zona de acá que lo habíamos hablado de 207, no rebotó. Cuando lo perforó, miren cómo con esta vela importante que lo hizo, cuando superó este precio de acá, lo hizo con una vela marcada, grande, que fue a probar el máximo del día anterior, ¿sí? Y el día del máximo histórico previo, ¿sí? Que era la zona de los 221. Acá decíamos que o podía haber un rebote o podíamos seguir a la alza, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Este día tuvo un rebote, una ruptura bastante fuerte que dio una entrada, no, perdón, que dio un beneficio bastante grande. Sí, fue un rango violento en Solana, 9%, 10% un solo día. Que esto fue el 3 de noviembre, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahora y en qué situación estamos? ¿Qué podemos hacer como trade, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Recordemos que acá lo que teníamos que hacer ver siempre son los cierres de vela, ¿sí? Cuando uno habla de que toca esta zona de acá y baja, uno tiene que ver con el cierre de la vela, no en el momento. Porque si uno, por ejemplo, el precio acá, por ejemplo, tocó esta zona, abrió acá, pero tuvo una oscilación que fue para abajo, fue para arriba, fue para todos lados. Pero lo que uno tiene que hacer es trabajar con los cierres de vela, ¿sí? No solamente con el rango que se opera, menos en las criptomonedas donde tenemos variaciones muy importantes de precios, ¿sí? Entonces, tenemos que esto abrió acá, tuvo una oscilación importante en este rango y terminó cerrando acá arriba, ¿sí? En los 244. Ahora estamos en una situación de que estamos en zona de price discovery, ¿sí? De descubrimiento de precios, no sabemos cómo va a seguir, pero sí tenemos muy buenos indicios. ¿Cuáles son los buenos indicios? Tenemos acá en esta zona volumen en crecimiento, no para de subir el volumen, muy buena noticia, de hecho casi todo el volumen es alcista, lo cual es muy bueno para Solana. Luego tenemos, veamos el RSI cómo estamos. Al estar en una zona de price discovery es muy difícil estimar los rendimientos que podemos llegar a tener, pero sí podemos hacer un par de aplicar un par de indicadores técnicos que les voy a mostrar ahora cuáles son, ¿sí? En el caso del RSI tenemos que entró en la zona de sobrecompra, pero todavía no es punto de salida. Siempre recordemos que en el caso Solana lo que indicamos como punto de salida era
la vuelta del RSI a la zona a la zona normal, ¿sí? La salida de la zona de sobrecompra, que fue este punto acá, que lo marcamos acá, que coincidía con esta vela perfecta para volver a entrar acá más abajo, ¿sí? Cuando teníamos la B en el caso del RSI, ¿sí? Ahora lo que tenemos es que el RSI puede seguir haciendo esto, puede amagar a querer entrar en la zona de 70 y volver a rebotar. El punto de venta de toma de ganancia sería cuando perfore de nuevo, ¿sí? Cuando perfore el RSI, ahí es cuando salimos nuevamente, ¿sí? Como siempre. Como siempre en este caso de Solana, ¿sí? Cada caso en particular lo analizamos según el comportamiento del precio, ¿sí? Ahora, ¿qué situación estamos? Veamos lo siguiente. Por un lado tenemos que ya se cumplió el objetivo del cap and handle que habíamos hecho, que teníamos acá, eso ya se cumplió, así que no podemos más trabajar con esa base de patrón, digamos. Y ahora tenemos lo siguiente que podemos llegar a interpretar como un análisis para poder tratar de dar algún objetivo al precio, ¿sí? Si tomamos este impulso de acá, tenemos que la corrección se dio en el 0.618 como tope mínimo, ¿sí? Lo tenemos en esta zona de acá. Pero hagamos lo siguiente, hagamos una extensión de Fibonacci para ser un poquito más claros, para poder proyectar un poquito mejor. Si tomamos una extensión de Fibonacci, tenemos el punto máximo acá, el punto de retroceso acá, y lo extendemos para que se vea más clarito. Tenemos que ahora estamos en la zona del 1, ¿sí? Es decir, que la extensión del 100%. Estamos en una zona que tranquilamente podría empezar una corrección acá si reconoce este nivel como un nivel importante, ¿sí? Vean cómo las veces que perforó niveles fue con una vela importante siempre, ¿no? Ahora, ¿cuánto más podemos corregir? Una opción es corregir a esta zona de acá, el 0.68, la otra en la 0.61, que es el máximo previo, que ahora puede actuar de soporte, ¿sí? Así que tranquilamente podríamos tener un retroceso a esa zona, porque todavía no estaríamos entrando en la zona del territorio de la onda 1, que la onda 1 es esta de acá, ¿sí? Esta onda de acá. Entonces, para quedar en claro qué estamos analizando, voy a hacer un dibujo paralelo, donde tenemos, lo que estamos analizando es esto de acá, ¿no? Un impulso, corrección, impulso, y después tiene que venir una corrección más para un siguiente impulso, ¿sí? Eso sería el sistema de análisis. Ahora, ¿cuánto dura cada corrección, cada impulso? Eso es lo que quería mostrarles en este video, ¿sí? Veamos lo siguiente. Primero tenemos que la onda 2, en general, la onda 2 va a ser esta de acá, ¿sí? Vamos a marcarla acá. Esta onda, en general, es una corrección que está en el rango de más o menos, ¿no? Un 38 a un 61.8 más o menos, es el promedio. En este caso fue 0.618, lo pueden ver acá clarito, ¿sí? Y ahora tenemos la onda 3, vamos a ver qué es esta de acá, ¿no? La onda 3 en general es un 161 a un 261 de la onda 1, ¿sí? Por lo tanto, si hacemos una extensión de Fibonacci como hicimos previamente, vamos a volver a hacerla. Tenemos esta extensión acá, vamos a marcarla. En realidad tendríamos que hacerla acá para que se pueda entender. Tranquilamente podemos dar como objetivo esta zona de acá como un 161 de la onda 1. Por eso lo extendí un poco más abajo, ¿sí? Para que se entienda a qué hablamos cuando hablamos de esto, ¿sí? Estamos hablando de que tranquilamente tendría que llegar a esta zona de acá. Vamos a marcar otro, voy a hacer otra en paralela para que se entienda si estamos hablando del 1. Perfecto. Entonces tenemos esta zona de acá como una zona objetivo primaria del caso de la onda 3, que es el promedio, en general puede ir a un poquito más, obviamente. Vamos a borrar esto que se me escribió, ahí va. La siguiente sería acá, pero es muy bestial. Para mí no va a llegar de uno acá ni en chiste. Vamos a tener correcciones previas, sí o sí, porque va a haber tomadores de ganancia. Y tenemos dos situaciones entonces, ¿sí? Tenemos esta posible zona de objetivo 258, 260. Vamos a dibujar un cajón acá para que quede ya esto. Lo tenemos ahí. Ahí lo tenemos. Un cajón que va a andar en esta zona más o menos. Que puede ser un primer objetivo. El segundo objetivo es justamente donde está ahora, que es un nivel de Fibonacci de la extensión de Fibonacci que habíamos hablado, que podría retroceder tranquilamente, ¿sí? Hacer un retroceso a cuánto, y a eso vamos a ver ahora. El retroceso lo tendríamos que analizar como esta zona acá, que es una onda 4, ¿sí? La onda 4 en general es un 38 a un 50% de la onda 3. Entonces, en ese caso, supongamos que esta es la onda 3, vamos a poner que, supongamos que va a llegar a, si llega a esta zona, si reconoce este como el techo, el 38 al 50% más o menos va a estar, el 38 va a estar justo en el soporte este, o sea, en ese caso tendríamos un retroceso hasta este punto, ¿sí? Que sería un caso. Si es el 50% sería un poco más abajo, que es en la zona de los 214. Eso si reconoce este nivel que estamos hablando de Fibonacci como un techo, un soporte de esta onda, ¿sí? Ahora, si el retroceso lo reconoce más arriba, lo reconoce en esta zona de acá, que era la otra extensión, considerando el porcentaje de onda, ¿sí? Que por ahí se puede mezclar un poquito, pero espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Si lo reconoce en esta zona, estamos hablando de que el nivel va a ser
más o menos la zona de los 231, que es esta zona de acá, un poquito más arriba, la vamos a marcar también, que sería esta zona de acá, y la siguiente va a ser el soporte efectivamente de previo. O sea que hay muchas posibilidades de que la corrección sea en este rango de acá, si es que hay una corrección en algún momento, que probablemente la va a haber cuando reconozca un techo, es decir, puede seguir impulsando un poquito más a este techo, y el rango de corrección de los dos casos, es decir, considerando los dos tipos de onda para ver cuál reconoce como techo, podría ser este de acá. Ese podría ser el rango de corrección, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Si se perfora ese techo, el otro rango de corrección, estamos hablando de que sería en esta zona de acá. Lo voy a marcar y lo voy a dejar coloreado en un color rojo para que podamos divisar el análisis, ¿sí? Lo vamos a poner ahí, esto en rojo y esto en rojo, ¿sí? Esto para que quede para el siguiente análisis, ¿sí? Porque siempre estamos haciendo seguimiento de los análisis que estamos haciendo de criptomonedas, ¿sí? Eso sería en caso de que haga una corrección que probablemente la va a hacer en algún momento cuando el RSI termine de estar en la zona de sobrecompra y vuelva a entrar a la zona de sobreventa, que sería un punto de acá. Recordemos que el RSI tranquilamente puede amagar y hacer algo así y volver a tomar. En ese caso no sería punto de venta, ¿sí? Entonces, tenemos esas dos posibles situaciones. Vamos a hacer un resumen ahora para entender y para que quede claro. Esto fue un análisis con ondas, ¿sí? Tenemos la posibilidad de que, vamos a marcarlo con un color distinto, vamos a ponerlo en rojo o en rojo para que se distinga, después lo borro. La posibilidad de que reconozca este nivel como zona de soporte, de resistencia, perdón, y baje acá. Una opción es que baje acá y corrija acá, y la otra opción es que baje acá y corrija acá, ¿sí? Esas son las dos opciones. Vamos a borrar, ya lo vieron esto. Vamos a dejar los cuadrados nada más para que no quede tanto chicle tanto quilombo en el gráfico. Y la otra opción es que suba un poco más a este cuadrado de acá, esta zona de acá, y ahí esté en este rango de este cuadrado antes de rebotar al alza de vuelta, si tenemos el reconocimiento de onda, ¿sí? Eso sería el único patrón técnico que podemos analizar en ese caso, ¿sí? Ahora, eso sería el resumen de qué podemos hacer con, con el análisis técnico que tenemos disponible ahora, porque ya se cumplieron todos los objetivos de los patrones previos, así que no podemos hacer mucho más que eso, ¿sí? Entonces, espero que les haya gustado este video, el resumen de cómo sigue Solana. Vamos a seguir haciendo actualizaciones. En este caso estamos haciendo un análisis de ondas y de retroceso de Fibonacci para entender cómo puede comportarse el precio, ¿sí? Vamos a seguir haciendo actualizaciones a medida que avanza el precio y comentando obviamente otras criptomonedas que nos estén pidiendo. Obviamente dejen su comentario de las criptomonedas que les interesa que analicemos, que analice. Estoy subiendo videos todos los días y los que veo que hay más interés voy a analizar esas criptomonedas, ¿sí? Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo.